oportunidad que tenemos de poder compartir la palabra en esta noche de hoy viernes, y vamos a estar hablando acerca de un pasaje que se encuentra en Isaías capítulo 30, 15, en el cual vamos a estar meditando, pero antes vamos a leerlo y orar. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, oh Dios, que seas tú, Dios mío, Padre, ministrando a nuestras vidas, Señor. Te pido, Dios, que tú me uses poderosamente y que pongas tu palabra en mi boca, Dios Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Prepara los corazones para recibir, Dios mío, este mensaje que tú tienes hoy para tu pueblo, para todos aquellos, Dios mío, que buscan tu palabra con anhelo. En el nombre de Jesús te damos las gracias y te decimos amén y amén. Y verdaderamente tenemos que decir que el creyente cristiano vive continuamente asediado por el enemigo de nuestras almas, el cual nos trae las cargas de opresión, trae carga a nuestra vida de opresión a través de los conflictos humanos, como discrepancias, enfermedades, carencias, persecución, maltrato, que angustian nuestras almas y que ante lo cual nosotros asumimos determinadas actitudes, las cuales pueden asegurar o no la victoria. Pero antes es importante que definamos algunas de las palabras que se encuentran en este capítulo 30, 15 que el profeta Isaías nos ha dado Dios a través del profeta Isaías. Y habló a Judá cuando se encontraba bajo el asedio de Asiria. Y nosotros vamos a ver respecto a esto qué quiere decir alguna de estas palabras. Y una de ellas es descanso, que va a estar ahí. Y este descanso que aparece en este versículo del capítulo 30, 15, quiere decir arrepentirse. Y se refiere al arrepentimiento, a regresar en un sentido religioso, que es volver a Dios y abandonar el camino que estaba siendo seguido anteriormente. La otra palabra que se encuentra es reposo, y que en este caso quiere decir descanso para este contexto. Se refiere a calma, significa calma, quietud, libres de la opresión, hacer una pausa extendida y caer en los brazos del Señor. Se refiere al descanso espiritual que da solamente la presencia del Señor. Otra de ellas es ser salvos, y acá se refiere a salvar, a ayudar, a liberar, defender, llegar a un lugar de seguridad, estar lejos del peligro y la ansiedad, ser liberados de la tribulación, de la muerte, tener victoria en tiempos de guerra, recibir la ayuda compasiva en tiempos de necesidad. Salvación que solo proviene de Dios. Y la otra es confianza. Es un término que solo aparece en Isaías 30, 15. Y es que tiene la particularidad que indica el tipo de confianza que debe caracterizar al pueblo de Dios. Porque la verdadera confianza en Dios es aquella que debe ser demostrada públicamente por la verdad implícita que se sustenta en él. Su pueblo aún tras el fracaso del pecado debe glorificarle a través de una confianza reposada, en lugar de seguir estrategias privadas, de usar sus propias fuerzas para resolver cualquier situación, lo cual solo traerá juicio, y este tipo de confianza es lo que atraerá la salvación de Dios y es verdaderamente un indicador de creer en Él. Bueno, por eso mismo vamos a estar viendo cuáles son las actitudes que ante la opresión del enemigo aseguran la victoria. Este es el cuestionamiento que nosotros nos vamos a estar haciendo durante todo este tiempo que vamos a compartir la palabra. Y por eso les invito, para ello, a tratar dos actitudes que ante la opresión del enemigo aseguran la victoria.
Y bueno, para ello he titulado a esta compartición de la palabra: en Dios tenemos victoria. Y como les decía, el versículo, vamos a repetirlo: porque así dijo Jehová, el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Se encuentra en Isaías capítulo 30, 15. Y cuando nosotros empezamos a estudiar, a leer, a escudriñar este capítulo, podemos ver que Dios le estaba hablando a Judá, porque ellos se habían apartado ante la opresión que estaba haciendo su enemigo, los asirios. Ellos se apartaron de Dios, porque no le consultaron ni le pidieron ayuda. ¿Qué hicieron? Bajaron a Egipto. Y con esto lo que hicieron fue añadir pecado a su pecado. Ellos lo que hicieron fue, lejos de buscar la ayuda y consultar a Dios, buscaron ayuda en la fuerza de Faraón, poniendo así toda su confianza, ¿dónde? En el hombre, lo cual no le era de provecho. Cuando miramos, Dios da toda una serie de verbos que enfatizan lo que traía a su vida el haber puesto su confianza en la fuerza de Faraón. Y una de las palabras que les dice que esta ayuda no les era de provecho, sino de vergüenza, oprobio y confusión, que le traía el haber buscado el amparo en la sombra de Egipto, que en sí no les iba a servir ni de sombra. Y lo otro que vemos es que Dios les habla y les dice: ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, le di voces, que su fortaleza sería estarse quietos. Antes ya les había dicho que estuvieran quietos. Sin embargo, ellos no escucharon, ellos no obedecieron esta palabra que Dios le había dado. Fueron rebeldes. Y cuando vemos, Dios le dice a Isaías: escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro, para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Les llama también a ellos que eran hijos rebeldes, y habla de cómo no querían escuchar a los profetas, sino solamente querían escuchar de los profetas aquellas palabras que resultaban halagüeñas para ellos. Por eso lo primero que vamos a ver, que nos vamos a plantear, ¿qué tenemos que hacer ante la opresión del enemigo? Es decir, ante la opresión del enemigo, nosotros debemos descansar en Dios. ¿Y cómo vamos a hacer eso? A ver, vamos a buscar primeramente a Dios. Es decir, busque a Dios. Es lo que le estamos diciendo en esta noche de hoy. Busca a Dios ante la opresión del enemigo para que haya descanso. Habían pecado ellos contra Dios. ¿Y Dios qué hizo? A través de esta palabra les llamó al descanso. Dice: en descanso y en reposo seréis salvos. Es decir, les llamó al descanso. Pero ¿qué habíamos visto antes cuando definimos descanso aquí en este contexto? Significa arrepentirse. Y los estaba diciendo que reconocieran que el camino que habían tomado hasta ese momento, buscando la ayuda de Egipto, sin consultarle, los había apartado de él. Es decir, ellos se apartaron de él. Por tanto, debían cambiar completamente el rumbo que estaban llevando y volverse a él. Y cuando nosotros vemos, esto es lo que significa verdaderamente arrepentimiento. Es decir, que es un llamado que les hace a regresar a él. Y era la única forma que tenían de salvarse y tener descanso en él. Es decir, les dice que esta es la forma que tenían que arrepentirse primeramente. Y cuando vamos a ver, les dice: en descanso y en reposo. El reposo es el descanso, es un descanso en Dios. Solo hallamos descanso en Dios. Y cuando miramos, vemos que se utiliza la preposición en, una preposición que es de lugar, que quiere decir adentro, que nos dice que es dentro. Es decir, en Dios solo podemos encontrar ese reposo, que además es tener calma, es paz, es descansar en los brazos de Dios.
Cuando nosotros tenemos descanso, descansamos en los brazos de Dios. Y tenemos que buscar a Dios, todos tenemos que buscar a Dios. No podemos hacer lo mismo que hizo Judá ante la opresión del enemigo. Tenemos que buscarle porque Él es el único que verdaderamente puede salvarnos, librarnos de cualquier peligro y darnos la victoria. Cuando nosotros nos remitimos al versículo 7 de este capítulo, vemos que ciertamente, dice, ciertamente Egipto en vano inútilmente dará ayuda. Es decir, la ayuda que ellos iban a buscar allí en Egipto, que fueron a buscar allí en Egipto, era en vano. Por tanto, yo le di voces, le dice Dios, que su fortaleza sería estarse quieto. Es decir, que Dios ya les da primeramente una palabra, antes de darle esta palabra en que le dice el descanso y el reposo, les dice, primeramente le da voces de que la fortaleza de ellos sería en estarse quietos. Pero ellos no oyeron, no quisieron obedecer esta palabra que Dios le había dado, por su rebeldía y obstinación. Ya Dios le había dado esa palabra. Estaban obstinados, ellos eran obstinados y no habían buscado en Egipto solo. Cuando nosotros actuamos como Judá, debemos aprender que arrepentirnos y a volvernos a Él. Es decir, cuando nosotros asumimos estas actitudes que ante la opresión del marido, lejos de querer acercarnos a Dios, lo que queremos es huir, es abandonar la batalla. Lo que tenemos que hacer es arrepentirnos y volvernos a Él. Para poder tener paz, para hallar la calma. Es lo único que quiere que hagamos Dios para salvarnos. Es decir, que hagamos esto, que tengamos una actitud de arrepentimiento. Para Él librarnos del peligro en su gracia, que es su gracia que tiene con nosotros. Cuando nosotros miramos vemos la nueva traducción viviente, esta nos dice, ustedes se salvarán solo si regresan a mí y descansan en mí. Es decir, nos habla de que solo si hacían esto, de regresar, de volverse a Él, en ese arrepentimiento, es que iban verdaderamente a hallar el descanso en Él. El salmista David dice, mas yo, decía en el Salmo 5, 7, 10, mas yo por la abundancia de tu misericordia estaré en tu casa. Adoraré a tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Por tu lengua hablan lisonjas, castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera porque se rebelaron contra ti. ¿Y qué vemos acá a través de este salmo de David? David, que era un hombre perseguido por Saúl, él sí sabía y entendía que necesitaba la alianza de Dios, que sin la alianza de Dios, él no podía tener la salvación que tenía, que necesitaba. Es decir, era un hombre consciente de la necesidad que tenía de Dios. Es decir, y a pesar de toda la opresión que él recibía, que era perseguido hasta la muerte, él reconocía siempre esto. Es decir, él permanecía firme queriendo buscar la presencia de Dios, que era donde solo único podía hallar el descanso. También cuando vemos el Salmo 23, dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y esto nos habla del cuidado de Dios hacia nosotros, que es lo que Dios quiere hacer con nosotros, salvarnos, cuidarnos por su misericordia, por su gracia. Por eso les animamos en esta noche de hoy a que tengan paz en medio de la opresión del enemigo, tengan paz y mantengan la calma, porque así es que aseguramos la victoria. Así se asegura la victoria. Otro elemento que vamos a ver es que debemos consultar a Dios, es decir, ante la opresión del enemigo debemos consultar a Dios. Y en este caso decíamos que reposo quiere decir acá descanso, y se refiere a la calma
que les dice que tenían que tener para salvarlos. Y cuando hablamos de consultar a Dios, vemos que la palabra dice, no han preguntado de mi boca. Es decir, ellos no le consultaron, ellos no buscaron una palabra de Dios que les guiara como hacía David, que les diera dirección espiritual para lo que tenían que hacer ante la opresión del enemigo. Ellos desecharon la palabra porque no querían que les profetizaran lo recto, sino, como les decía antes, aquellas palabras que les resultaban halagüeñas. Por eso estaban apartados de Dios. Lo que hicieron fue apartarse de Dios. Nosotros debemos consultar a Dios. Esta experiencia de ellos nos sirve para ver que debemos consultar a Dios, pedirle que nos hable, que ministre a nuestras vidas, a la situación que tenemos en cada circunstancia. Cuando consultamos a Dios y recibimos ministración del Espíritu Santo, al instante nosotros recibimos paz. Es como recibir un bálsamo, es como que un bálsamo que llega a nuestras vidas cuando Dios nos habla a través de su palabra, que nos libera de toda ansiedad, que nos haga hacer lo que hicieron ellos de huir. Nosotros ciertamente tenemos principios bíblicos establecidos para nuestras vidas y promesas que nos llenan de esperanza, pero Dios siempre tiene una palabra para cada quien, para cada uno de nosotros y para cada necesidad que nosotros, sus hijos, tenemos. En nuestra comunión con Dios debemos tener en cuenta que debe ser una práctica diaria consultar a Dios para que Él nos hable. De lo contrario, desconocemos qué está pasando en nuestras vidas y el propósito que Dios tiene con nosotros en medio de las circunstancias en que nos encontramos. Esto nos libera, es decir, nos hace que no estemos cayendo en esa continua ansiedad, en ese continuo desasosiego, cuando no sabemos, que a veces caemos cuando no sabemos cuál es el propósito que está pasando en medio de lo que estamos viviendo. En este caso, Dios dice, estar quietos era lo único que ellos tenían que hacer. Y sin embargo, ellos lo que hicieron fue huir. Pero cuando Dios da una palabra, tenemos también que aprender de esto, que debemos obedecer para poder tener la victoria. Cuando vamos ahí al Nuevo Testamento, podemos ver que Jesús le hablaba a los discípulos. En particular les declaraba todo, dice la palabra, vamos a leerla, dice la palabra, con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábola no les hablaba, aunque sus discípulos en particular, como les decía, les declaraba todo. Cuando vemos la otra versión de la Nueva Traducción Viviente, dice, de hecho, durante su ministerio público, nunca enseñó sin usar parábolas. Es decir, a los que no eran los discípulos, les hablaba en parábolas. Pero después, cuando estaba a solas con sus discípulos, les explicaba todo a ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos quiere explicar todo a nosotros. Dios, en medio de las circunstancias, de lo que estemos viviendo, cualquier situación que sea en la que nos encontramos, Dios quiere explicarnos qué está pasando en nuestras vidas. De lo contrario, nos vamos a sentir como desorientados. Muchas veces sucede que cuando preguntamos a alguien que te da testimonio o que te explica o que te comenta de lo que está viviendo y le preguntamos qué palabra tienes o qué palabra te ha dado Dios para esto que te está sucediendo, a veces nos damos cuenta que no tienen una palabra, y eso es lo que les hace errar y en muchos casos apartarse de Dios, porque empiezan a cometer errores. Por eso en esta noche de hoy les exhorto a que anhelen que Dios hable a su necesidad, para que descansen en la palabra.
Y la otra parte, es decir, del versículo, lo hemos separado en dos. Dice, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. ¿Y cuál es la actitud que debemos asumir ante la opresión del enemigo para que recibamos la victoria y sea una victoria asegurada? Y vamos a ver que ante la opresión del enemigo debemos dejar que Dios obre. Es decir, deje que Dios obre, porque Él nos está diciendo que en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Es decir, tenemos que estar quietos. Y llama a Dios a la tranquilidad. Aquí, esa quietud es tranquilidad. A permanecer quietos, los llama a Dios, sin perturbarse. Y a estar tranquilos como cuando no hay una guerra, como si no estuviera pasando nada. Habla de la seguridad que tenemos en Dios, que nos da supremacía, de su poder. Habla de su poder. Habla de sus poderosos actos y obra de Dios para reinar poderosamente. La quietud y confianza son dos que van muy aparejadas, ambas. Sin confianza no hay tranquilidad y viceversa. Dios los llamó a ellos a esa quietud y a esa confianza, pero ellos prefirieron huir a caballos. Dice que no quisieron escuchar y prefirieron huir a caballos. Eso denota cobardía, denota falta de poder y de confianza en Dios. Desecharon la palabra y eso era pecado para Dios. Dice que Dios lo describe de esta manera, dice, como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída será súbitamente. Es decir, que esto nos está describiendo las consecuencias que venían a ellos por causa del pecado de no haber confiado en Dios y de no haber escuchado la palabra, lógicamente. Dice, ante la opresión del enemigo, nosotros generalmente nos impacientamos. Si algo nosotros podemos ver que nos resulta difícil es tener quietud, es estar tranquilo. Casi siempre nos inquietamos. Por eso les hablaba del hecho y de la necesidad de tener una palabra, porque cuando tú tienes la palabra, no tiendes a inquietarte, sino que descansas en esa palabra, confía y esperas en ella. Dice, pero ¿qué pasa? Que cuando esto no sucede, empezamos a enfrentarlo con nuestra fuerza, usando nosotros aquellos propios recursos que tenemos, huimos abandonando la batalla o pedimos ayuda a los hombres. Eso también lo hacemos nosotros, como hicieron ellos. En nada agrada ninguna de estas actitudes a Dios, que quiere mostrar su gracia y glorificarse en nuestras vidas. En David había una verdadera confianza que era demostrada públicamente por la verdad que estaba implícita que se sustenta en él. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación. Decía el salmista David, decía David, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios, mas tú, Jehová, eres escudo en derredor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió del monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Y esto nos está hablando de esa confianza, que es de la que nos está hablando este versículo en el cual Dios nos está hablando. Es decir, es la confianza que debe tener todo cristiano. Es la confianza que debe ser demostrada públicamente, que tiene que haber evidencia de que esa persona tiene confianza, de que estamos confiando en Dios. Y también esto se demuestra que, mira como dice David, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su santo monte. Dice, yo me acosté y dormí y desperté. Es decir, él descansó. Si algo sucede cuando nosotros estamos inquietos, cuando no estamos confiados, es que hasta perdemos el sueño. Él estaba en descanso, él estaba quieto, tenía calma, tenía la paz que necesitaba cuando estaba siendo perseguido por su hijo Absalón. Hay algo que en este minuto nos sirve para darnos cuenta de esta palabra que Dios le da a ellos, de que estuvieran en quietud para ser salvos, es decir, para ser libres
del peligro, para ser libres de la muerte. Y es lo que estamos viviendo con la COVID, lo cual ha estremecido la salud, la economía, la alimentación de las naciones, es decir, distintas áreas de nuestras vidas ha impactado esta enfermedad. Y esto nos demuestra, es decir, con esta enfermedad nos está demostrando, este virus que produce esta enfermedad, demuestra nuestra incapacidad para librarnos de ese peligro por sí mismo. Nosotros no podemos hacer nada. Aunque tomemos todas las medidas sanitarias necesarias para cuidarnos, nos damos cuenta que se nos van de las manos. Es decir, no podemos. Debemos de reconocer que el momento es de estar quietos y en confianza. Este es un momento en que nosotros debemos estar quietos y en confianza en medio de estas circunstancias. En Dios debemos estar con tranquilidad, teniendo seguridad y esperando las promesas que Dios nos ha dado para esta situación. Sin embargo, a veces nos encontramos que nos resistimos a estar quietos, independientemente de todas aquellas actividades que no deben cesar. Pero te das cuenta que queremos nuevamente seguir el mismo ritmo de actividad que hemos llevado antes de este virus. Pero tenemos que volver de nuevo a detenernos para estar quietos. Porque esa quietud es a la que Dios nos está llamando, que es nuestra fortaleza. Esta es nuestra supremacía. Y por eso les exhorto a atesorar la promesa que Dios nos ha dado en nuestros corazones. Y la otra actitud que debemos asumir ante la opresión del enemigo es experimente la victoria. Esta confianza de la que les hablaba se trata de una confianza reposada en Dios, que es la que atrae la salvación de Dios. Miren qué interesante, la confianza, esa confianza reposada que tenemos que tener en Dios, dice que es la que atrae la salvación de Dios. Le decía a ellos, y permite tener victoria en tiempo de guerra. Y es un indicador de creer en Él. Es una evidencia de creer en Dios. Ellos no podían entender que Dios quería mostrarle su gracia y su misericordia. En medio de su obstinación no podían entender esto. Porque es un Dios, es decir, no podían entender esa misericordia de Dios y reconocer que Dios es justo, que bendice a aquellos que esperan en Él y confían en sus promesas. Y esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros, darnos la victoria, pero necesitamos para ello tener la confianza que asegura la victoria y que le dijo a ellos, y que esta palabra dice que es para toda la eternidad, como es la palabra de Dios. Pero nadie ha hecho el arma, dice la palabra de Dios, que pueda destruirte. Dejarás callado a todo el que te acuse. Esto es lo que yo doy a los que me sirven, la victoria. Y eso lo vemos en Isaías 54:17. Dice, el Señor es quien lo afirma. La Biblia, Dios habla hoy, nos aclara, es decir, nos resalta, nos permite ver con mayor claridad y entendimiento esta palabra. Dice que es una promesa que es para nosotros, para nuestras vidas, para confiar en ella, para descansar en ella. Es decir, pero nadie ha hecho el arma que pueda destruirte. Y eso nos habla de victoria, eso nos habla de la supremacía que Dios tiene, del poder de Dios y de la invencibilidad de Dios. Y también el salmista decía, espero en silencio delante de Dios, porque de Él proviene ¿qué? Mi victoria. Y el silencio es algo que también es parte de esa quietud, es parte de lo que tenemos que hacer. A veces, no pudiendo estar quietos, lo que hacemos es hablar. Y no sabemos guardar silencio. Y decía el salmista, en silencio delante de Dios, porque de Él proviene mi victoria. Cuando a pesar de la presión enemiga, no nos quedamos quietos, o nos quedamos quietos más bien,
confiando en el Señor, en sus promesas, podemos estar seguros que vamos a tener la victoria y que tenemos una victoria asegurada. Por eso les invito a que permanezcan ante la opresión del enemigo quieto y confiado. ¿Para qué? Para recibir la victoria. Y bueno, a manera de conclusión, puedo decirle que bueno, hemos estado viendo estos aspectos que son: ante la opresión del enemigo, descansa en Dios. Y lo otro es que ante la opresión del enemigo, deja que Dios obre. Tenemos que dejar a Dios obrar, porque nada tenemos que hacer. Nada tenemos que hacer. Y vamos a tener la victoria. Y le damos gracias a Dios por este tiempo y vamos a orar para darle gracias a Dios. Gracias, Señor, por esta palabra. Te pedimos, oh Dios mío, que tú nos ayudes, Dios mío, a hacer tu voluntad, a obedecer tu palabra y a aplicarla a nuestras vidas, Señor, porque queremos vivir conforme a tu voluntad y que tú te glorifiques y que nuestra victoria esté asegurada. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te decimos amén, amén y amén.